Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Que Dios bendiga a todos, que añada bendición a sus vidas, a este día, que son nuevas sus misericordias. Amén. Quiero leer un versículo que está en Lucas 22. Vamos a leer Lucas 22. Versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Dios. Te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, que nos des entendimiento, nos des revelación, nos des sabiduría, Dios, para entender el mensaje de hoy. Te pedimos, Dios, que esta semilla sea plantada en nuestros corazones y que nuestros corazones se abran para recibir la instrucción de parte del Señor. Tu palabra dice: y serán todos enseñados por Dios. Queremos ser enseñados, Dios, por medio del Espíritu Santo, el mensaje que tú tienes para hoy. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Estábamos ayer en mi iglesia celebrando la Santa Cena y me recordé el día en que el cordero fue sacrificado, el día en que el cordero pascual Jesús fue sacrificado, y busqué un poquito y dice que aquí en Lucas 22:7 llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Esa era una fiesta en el que, por eso le llamaban el día de los panes sin levadura. Ellos tenían una costumbre, y es que la levadura es un aditamento que le echaban a la masa del pan, y lo que hacía era que la levadura lo inflaba, lo contaminaba, lo fermentaba, y el pan se hacía más grande, más voluminoso, pero solo era volumen, solo era apariencia, pero en esencia era la misma masa, era una masa contaminada, inflada. Entonces dice que llegó el día de los panes sin levadura. Ese día era el día en el que se debía de comer los panes, pero era un pan sin levadura. La versión hebrea, que es una versión hebrea que es del Código Real, dice: llegó el día en que tenían que sacar
la levadura de la casa. O sea, era un día en el que eh, sacaban la levadura de la casa y comían panes sin levadura. Si usted ve un pan inflado, fue un pan que le echaron levadura. Sin embargo, un pan sin levadura es normalmente en volumen más delgado. Es como una galleta. eh, es, eh, es sin levadura. Entonces ellos tenían este día, que era el día en que sacaban la levadura, y ellos tenían un juego que jugaban con sus hijos a manera de enseñanza, en el que escondían un poco de levadura dentro de la casa. Y ellos jugaban y les decían a sus hijos, busquen la levadura. Entonces los hijos buscaban la levadura y decían, no, 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 papá, no hay levadura. Dice, sí, sí hay levadura, busquen la levadura. Busquen arriba del techo, busquen en las esquinas, busquen en todos lados. Y entonces los niños se dedicaban ese día a buscar la levadura, y ellos entendían para enseñarles de que cuando se encuentre levadura en la casa tenía que sacarse. Entonces de repente uno de los hijos la encontraba y dice, lo encontré. Entonces el niño sacaba la levadura de la casa y ahí se terminaba el juego. Entonces era una especie de enseñanza para que ellos vayan creciendo de que la levadura que se encuentra en la casa tienen que sacarla. Entonces ese día era el día de los panes sin levadura. Ese día era el día en el que se sacaba la levadura de las casas. Entonces ese día, el día de los panes sin levadura, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ese día fue eh, en el que Jesús fue sacrificado. Entonces, leyendo un poquito acerca de la levadura, yo veo que hay un versículo en Mateo 16. Vamos a buscar Mateo 16:11. Vamos a leer desde el 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. O sea, no trajimos pan, vamos a amasar la masa, y nos está diciendo que hay que cuidar de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces Jesús se dio cuenta. El versículo 8 dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, oiga, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiere decir que Jesús enlaza la levadura del pan con la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, que era una enseñanza que no le hacía bien al pueblo, que no le hacía bien al hombre. Entonces Jesús dice, guárdense de esa levadura. Y los discípulos dicen, entonces, quiere decir que los fariseos y los saduceos tienen una enseñanza que hace el efecto de la levadura. Porque la levadura, hermano, una vez que toca el pan, lo contamina. Un poco de levadura, dice el apóstol Pablo, leuda toda la masa, contamina, infla toda la masa. Entonces Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Que esa levadura son doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Y quiero leer la levadura de los saduceos. Y es que los saduceos eran una secta, eran un grupo religioso de Israel
que era un grupo aristócrata, era un grupo que le gustaban era un grupo de personas de la alta sociedad, personas pudientes que le gustaban posiciones importantes, que apoyaban la colonización extranjera, en este caso de los romanos. Entonces, por eso ellos eh, ejercían cargos altos dentro del gobierno romano, porque ellos apoyaban la colonización romana sobre Israel. Entonces el pueblo los tenía como traidores a la patria, lo tenían como hombres que no eran acorde a los ideales de Israel. Entonces, porque a ellos les gustaba el poder, les gustaban las posiciones altas, eran unos políticos, les gustaba la política, eran unos que creían en Dios, pero que se consideraban de la alta sociedad. De entre ellos estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era de los saduceos. Entonces, estos saduceos, entre otras creencias, era que no reconocían, que no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección del cuerpo. Entonces, leyendo en Hechos 23, dice, vamos a leer desde el versículo 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio, diciendo, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, porque Pablo estaba diciendo de que había resurrección. Entonces los saduceos se amotinaron. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces dice, acerca de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen de que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Quiere decir que entre las creencias, teológicamente hablando, acerca de los saduceos, ellos decían que no había resurrección. Y eso enseñaban. Y eso causó división en la asamblea, porque los fariseos decían que sí, y Pablo decía que sí, pero los saduceos decían de que no, y se pelearon porque los saduceos defendían la creencia de que no había resurrección. Entonces, la levadura de los fariseos es una levadura, porque la levadura, la masa, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura de los saduceos era que ellos son personas que contienden mucho. O sea, una cosa es un debate. Una cosa es debatir con argumentos y escuchar bases y fundamentos, y yo te dejo hablar y tú me dejas hablar y en base... No, no, pero ellos les gustaban la contienda, les gustaba el pleito, y no escuchaban. Ellos creían a muerte que la resurrección no había resurrección, que no había ni espíritu, que no había alma y que no había ni ángeles. Entonces, cuando Pablo habló de la resurrección, se rebelaron. O no se rebelaron, sino que se revolvieron y empezaron a alegar contra los fariseos, porque los enemigos acérrimos de los saduceos eran los fariseos, que eran la oposición, o eran totalmente contrarios a los saduceos. Entonces, eh, los saduceos les gustaba la contienda bíblica, pero no para aprender o para enseñarle al otro, sino por el morbo, por el pleito.
Entonces me temo de que esa levadura de los saduceos todavía haya afectado a algunos hoy en día. Que hay personas que están mal teológicamente y que como quiera defienden sus creencias que no son bíblicas, porque si fuesen bíblicas encontrarán el fundamento en la Biblia, pero son personas que son tradicionales, que se creyeron esa enseñanza y aunque no esté fundamentada en nada, creen que no hay resurrección. ¿Quiere ver una persona contaminada con la levadura de los saduceos? Es aquella persona que vive como si no hay resurrección. O sea, aquella persona que dice, no, el infierno es aquí, en la tierra. No hay cielo, no hay infierno, el infierno es aquí. Entonces eh, viven una vida que no es temerosa de Dios, porque ellos creen de que la vida se acaba cuando mueren. Y que cuando mueren ahí se acabó la vida y ya no hay más nada después de la muerte. Entonces ellos creían de que no había alma, que no había espíritu, que no había ángel, que no había resurrección. Entonces, esa persona son las personas contaminadas con la levadura de los fariseos. Que ellos ponen su mente aquí en esta tierra. Que no les importa tener tesoros en el cielo, que allá no hay tesoros, de que es más, ni hay cielo. Entonces, la levadura de los saduceos afectó a gran parte todavía que vive una vida como que no hay resurrección. Pero la Biblia me dice de que todos resucitaremos, ya sea para muerte o ya sea para vida. El que resucitó para muerte es aquel que murió y no reconoció que Jesús era el Salvador, que no reconoció que Jesús era el Señor, y va a resucitar para condenación, porque todos ellos van a estar en el juicio del trono blanco. Entonces van a resucitar, me imagino que ahí van a estar muchos de las sectas de los saduceos, a menos que aceptaran a Cristo y abrazaran la doctrina de la resurrección. Porque si hay algo fundamental, si hay algo diametralmente en el cristianismo, es la base de nuestra base de la fe es la resurrección. La resurrección es la base de nuestra fe, porque si no hay resurrección, dice, comamos y vivamos que mañana moriremos. Pero la resurrección es una doctrina bíblica cristiana. Entonces los fariseos, los saduceos, que puede que estén en medio del pueblo porque estaban escuchando al apóstol Pablo, puede que estén en medio de una asamblea, pero que crean de que no hay resurrección, o de que vivan como que no va a haber resurrección. Dice, yo vivo la vida porque la vida es una. No, la vida no es una. La vida son dos. Hay una vida biológica y hay una vida espiritual. El que muere biológicamente y aceptó a Cristo vive espiritualmente. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que murió una vida, pero tiene vida en la otra. Entonces los fariseos dicen los saduceos, perdón, dicen la vida es una y hay que vivirla. Entonces, puede ser que hayan cristianos viviendo una vida al estilo de los saduceos y no atesoran para sí tesoros en el cielo, valga la redundancia, no acumulan tesoros en el cielo que son fundamentales, porque como dicen que no hay cielo, no hay resurrección, ellos creen, son de la creencia de que la vida había que vivirla, vivía una vida de opulencia, de demostrar lo que tenían, y ellos creían de que si eran bendecidos aquí, esa era la evidencia de que ellos estaban bien. Eran unos materialistas, eran personas, mire, que puede ser que hayan personas en las iglesias que sean muy materialistas. Hermano, ya días, hace meses que no lo miro en la iglesia. Oh, es que estoy trabajando, gracias a Dios. Que Dios me dio un negocio
y gracias a Dios ya no tengo tiempo ni de congregarme. Ese es un pensamiento materialista. Se está enfocando en lo material, se está enfocando en el dinero y se olvida de edificar su vida espiritual. Tienen 2 full time y un part time y el viernes, sábado y domingo y son personas que lo único que les interesa es en lo material. Pero el cristianismo dice, con que tengamos techo y comida, con eso estar contentos. Entonces no es que no es que vivamos una vida de necesidad, de miseria, sino que no tengamos nuestro corazón en las riquezas, que no tengamos la riqueza como el verdadero tesoro, sino que el verdadero tesoro está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces eran unas personas que no creían en Cristo porque dijeron, no, Jesús no resucitó, Jesús murió y está todavía en la tumba. Eran personas que negaban la resurrección. En otras palabras, eran personas que creían que Jesús no se levantó. No, Jesús es un hombre, él no era el Hijo de Dios. La doctrina de los saduceos hace ver a Jesús como un simple humano, como un simple mortal. Y niegan, entre líneas, la deidad de Jesús. ¿Ha escuchado a alguien decir que Jesús no era Dios, que no era el Hijo de Dios, que no era, que no es coeterno juntamente con el Padre? Esa es la doctrina de los saduceos. La doctrina de los saduceos es que cuando se muere, se murió, que no hay resurrección. Lo que se murió ya está, déjalo así que ya está. Hermano, mire que creo que me voy a divorciar, me divorcié. Entonces el fariseo dice, el saduceo dice, eso ya se murió, búscate otro. No creen que pueden revivir el amor, no creen que pueden volver a intentarlo, perdonarse y en nombre del amor volver a intentarlo, volver a formar una familia para no dividir la familia, 2 hijos contigo y 2 conmigo. No eran personas que dicen, no, lo que se murió y ya no se puede hacer nada. Y vivían una vida así. Déjenme decirle, hermano, que cualquiera que sea su situación en su vida, en su matrimonio, todavía hay esperanza en Cristo. Si usted lo pone en las manos de Dios, cualquier cosa que parezca estar muerta puede todavía agarrar vida. Si usted fracasó en un negocio y dice, no, eso ya se murió, póngalo en las manos del Señor y Dios le va a dar vida. Dios le dio vida a unos huesos que estaban secos en los tiempos de Ezequiel. Y dice, háblale a los huesos secos. Y los huesos empezaron a tomar tendones. Y los tendones se empezaron a entrelazar. Y luego los huesos se formaron en un esqueleto, en un cuerpo. Y después empezó a agarrar carne. Y aquello se convirtió en un cuerpo humano. Y se levantó y tomó vida. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Cristo. Que a lo que el hombre lo llama muerto, viene Jesús y lo resucita. Aún Marta dijo, ay, mi hermano Lázaro ya murió, pero yo sé que va a resucitar en el tiempo postrero. Jesús le dice, no que va a resucitar después, sino que va a resucitar ya. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Entonces son personas que no creen que Dios puede levantar un muerto. No creen en milagros. Lo que se murió, se murió. No tienen fe. Entonces, la levadura de los saduceos dice de que ellos enseñan de que lo que se murió, se murió. Jesús no se levantó, tú tampoco te vas a levantar. Y son personas que tratan de comprobar que Jesús no se levantó, que Jesús todavía está, el cuerpo no está porque ya se hizo polvo, ya después de 2000 años ya no hay nada.
Y si te ves, te dije, ya no hay nada allí, ya se desintegró, ya se hizo polvo. No es cierto. Nuestro Salvador se levantó al tercer día y se levantó con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, que si bien es cierto, tenía las marcas de las espinas, la marca de los clavos, la marca de la lanza, y aquellos, uno de los discípulos metió su dedo en esa herida. Él se levantó con las heridas, pero se levantó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente, con un cuerpo que podía atravesar la materia, las paredes, un cuerpo que podía ir en contra de la gravedad y ascendió al cielo en una nube. Ese es el cuerpo de Jesús resucitado, el poder de la resurrección, hermano. Es que nosotros no vamos a resucitar únicamente en el alma, sino que nuestro cuerpo físico también va a ser levantado, va a resucitar y se va a levantar, y vamos a tener un cuerpo que va a ser digamos, de otro material, va a ser diferente. No va a ser un cuerpo de carne meramente, sino que va a ser un cuerpo que va a poder viajar al cielo. Esa es la gloriosa promesa del Evangelio. Que el Evangelio no dice ya se murió, no, nos encontraremos en el cielo. Por eso dice que en la Biblia constantemente que cuando alguien moría, dice, y fue reunido con sus padres. Los enterraban a la par de sus familiares porque ellos tenían la fe y la esperanza de que en el día de la resurrección se levanten juntos. Imagínese, hermano, un esposo y una esposa, murió el esposo y lo entierran, después murió la esposa y lo entierran a la par del esposo, o encima, como hacen en otros lados, y en el día de la resurrección que se levanten los dos, agarrados de la mano, hermano, yendo hacia el cielo. Esa es la esperanza de nuestra fe. La doctrina fundamental de nuestra fe es la resurrección. Si no hay resurrección, en vana es nuestra fe. En vano murió Cristo, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Eso es lo que dicen los saduceos. Entonces los saduceos tienen una mirada puesta en esta tierra y no les importa, no les interesa tener tesoros en el cielo, donde el orín y el hollín no corrompen. Esa es la levadura de los saduceos, y me temo de que hoy en día hayan personas con ese tipo de enseñanza, con ese tipo de creencia, que les gustan las posiciones altas, que les guste que les den honra, que son ególatras, narcisistas, y que creen que si aquí están bien económicamente es que Dios los tiene bendecidos. Son unos materialistas. Los saduceos eran materialistas. Tenían influencias con el gobierno romano. De hecho, el gobierno romano, ellos se reservaban el derecho de nombrar al sumo sacerdote. Ellos lo nombraban. O sea, ya no era Dios que llamaba a uno, ya no era de una línea consanguínea, sino que los romanos asignaban al sumo sacerdote a quien ellos querían. Y esa era la influencia que tenían los saduceos, que los saduceos eran afín a los romanos, porque eran afín al poder, les gustaba el poder. Tal era así que en los tiempos de Jesús habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, cuando la Biblia dice que tenía que haber solo uno, y que se cambiaba únicamente cuando el sumo sacerdote moría. Cuando el sumo sacerdote moría, entonces elegían a otro que era descendiente de él, pero no podían haber dos al mismo tiempo. Mire cuán perdidos estaban, hermano. Que habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Porque uno era de la tradición, uno era arónico, pero el otro era puesto por los romanos a petición de los saduceos. Entonces, en otras palabras, los saduceos hacen cosas que no están en la Biblia porque esa es su creencia. ¿Cuántas personas habrán hoy que hacen cosas que no están en la Biblia? Lo sacan de su mente, lo sacan de su vientre, o peor aún, de su corazón. Qué perverso es el corazón. Entonces, la levadura
de los saduceos dice que Jesús no resucitó. Dice que Jesús no es Dios hecho carne, que era un simple mortal. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien decir eso? Esa es influencia de la levadura de los saduceos. No hay resurrección. Tú vives la vida, que la vida es una. Esa es levadura de los saduceos. Y me temo que hayan cristianos que se hayan dejado engañar por este tipo de enseñanza. La levadura de los saduceos. Por eso Jesús dijo, cuídense de la levadura de los saduceos. Guárdense, no crean lo que les dicen, porque ellos dicen cosas que inflan al hombre. ¿Usted no ha visto unos hombres inflados? Incluso hasta predicadores o pastores o profetas inflados tienen levadura. Porque la levadura infla. La levadura hace aparentar algo que no es. La levadura da volumen, pero no da sustancia. Dicen los dominicanos, mucha espuma y poco chocolate. Así que la levadura de los saduceos está totalmente errada de las escrituras. Y Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y yo les digo nuevamente, repito las palabras de Jesús, cuídense de esa enseñanza. Cuídense de vivir una vida como que no hay resurrección. Cuídense de vivir una vida como que no hay vida después de la muerte. Y los invito a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y tendremos vida. Que Jesús dice, aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque muera en esta vida, resucitará en la otra. Porque el que guarda la vida la perderá, y el que pierde la vida por causa de mi nombre la guardará. Entonces hay personas que guardan esta vida porque es la única que tienen, pero no guardan la otra, la espiritual, que no importa si perdemos esta vida biológica, con que tengamos la vida espiritual que es eterna, con eso estamos bien. La levadura de los saduceos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque antes, Dios, vivíamos una vida como que no había resurrección. Vivíamos una vida alejado de ti, Dios y sin esperanza en el mundo. En el que no nos importaba la vida eterna, no nos importaba la otra vida después de la muerte. Porque la muerte es un portal, Dios, es como una puerta que entramos de una vida a otra. Oh Dios, pero tú nos encontraste y nos rescataste y nos has dado la enseñanza de Jesús, de que resucitaremos y que un día seremos transformados al sonar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, hemos de ser transformados en el aire y recibiremos al Señor en las nubes. Oh Dios, y esa es nuestra esperanza, que te veremos, Dios, que salvaste no solo nuestra alma y nuestro espíritu, sino que también nuestro cuerpo ha de ser levantado. Dios, ha de ser transformado en otra materia, de otra composición, y estaremos allá en cuerpo, alma y espíritu. Y te damos gracias, Dios, por esa promesa de la resurrección. Te damos gracias, Dios, porque tú nos salvaste de eso, Dios, y te veremos en nuestro cuerpo. Por eso dijo Job, en mi carne, yo sé que en mi carne mis ojos verán a Dios. Y no estaba hablando de su vida biológica, sino que en la vida de resurrección. Y allá nos encontraremos, Dios, contigo. Gracias, Señor, porque tú has hecho eso en nosotros. En el nombre de Jesús te glorificamos y te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial
creciendo en el conocimiento del Señor. Será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos